Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial esta mañana de este día jueves 23 de octubre de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Les saludamos en esta hora desde la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Bienvenidos pues a todos y todas a este tiempo devocional, Cita con Jesús, espacio diseñado especialmente para aquellos que quieren comenzar cada mañana en la presencia de nuestro Dios. Enviamos un abrazo muy especial a toda nuestra gente de Maryland, de Virginia, de Puerto Rico, de Colombia, de Ecuador, Perú, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. Saludo especial a todos los que ya se suscribieron al canal y comparten estos espacios devocionales con sus amigos y contactos. Vamos a darle gracias a Dios en este día, porque este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegramos en Él. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por la alegría inmensa de poder conversar contigo, de poder presentarnos ante tu trono de gracia, Señor, dispuestos a seguir recibiendo de ti la instrucción, recibiendo de ti la sabiduría, recibiendo de ti, Señor Dios del cielo, el consejo sabio, Señor. Gracias Dios por las voces de todos aquellos que se unen a nuestra voz, Señor, con el único firme propósito, Señor, de agradarte, de exaltarte, de conocerte más, Señor, de crecer, avanzar, Señor, hacia el conocimiento pleno, Señor. Gracias Dios por el proceso, Señor, por el proceso de crecimiento, Señor, hacia la madurez en el cual tú nos quieres llevar, Señor Dios del cielo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te pedimos que en esta mañana tu palabra, Señor, sea nuestro alimento, tu palabra sea propicia a nuestra necesidad y que tu Santo Espíritu continúe guiándonos, Señor, a toda verdad, revelándonos abundancia de paz y de verdad a nuestro corazón, Señor. En el nombre precioso de Jesús, bendice este tiempo, Señor, y te pedimos que bendigas a tu pueblo, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Así es, Señor. Tu palabra es la voz que nos habla cada mañana, Señor. Es la guía en medio del desierto, en medio de las pruebas. Bueno, familia, esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de temas acerca del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual. Hemos venido hablando de ese proceso de formación, ese proceso de crecimiento, en el cual nos involucra el Señor desde el momento mismo en que nosotros nacemos espiritualmente, desde el momento en que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Estamos llamados, recuerde que estamos llamados al crecimiento, estamos llamados a la multiplicación, estamos llamados a avanzar cada día en nuestro caminar con Cristo. Y recordemos que seguimos el proceso que el mismo Señor Jesucristo nos marcó al hacerse hombre, en nacer siéndose hombre. Él nació en un humilde pesebre, recuerde que fue niño,
Y dice la palabra de Dios que el niño crecía en sabiduría, crecía en estatura, crecía en gracia delante de Dios y para con los hombres. Así lo escribe el apóstol Lucas en el capítulo 2, verso 52. El niño que nació pues se hizo adulto y luego se hizo hombre, ¿cierto? Y llegó al conocimiento pleno. Entonces, igualmente, Él vino a modelarnos el estilo de vida que Dios quiere para nosotros. Por eso estamos hablando de esos siete aspectos que son fundamentales, que contribuyen a nuestro crecimiento. Hablamos en primer lugar de la Biblia como el alimento básico e irreemplazable del cristiano. La Biblia tiene que constituirse en el alimento que más frecuentemos, que más consumamos. En la palabra del Señor es vida, ¿cierto? Es medicina, es nuestro alimento. Hablamos también del fundamento importante de la pastoral o el discipulado, ponernos bajo la tutoría, bajo la mentoría de alguien, de una persona, de un cristiano maduro, un pastor, un líder espiritual, una persona que tenga testimonio de vida, ¿cierto? Que tenga conocimiento también de la doctrina, de la palabra del Señor, de los fundamentos teoterápicos, ¿cierto? Para aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Hablamos también de la importancia de la vida del cuerpo, de la vida de saber que somos miembros los unos de los otros, miembros del cuerpo de Cristo y que nos ayudamos mutuamente. Hablamos también de las disciplinas espirituales, de las disciplinas y los principios que debemos conocer y incorporarlos y ejercitarlos cada día en nuestra vida diaria. Hablamos también de la importancia de la comunión con el Espíritu Santo como clave fundamental para vivir la vida con sentido, la vida con propósito que el Señor vino a darnos, ¿cierto? La comunión con el Espíritu Santo. Y ayer hablamos de la liberación de la personalidad, ¿cierto? La respuesta de Dios a través de la teoterapia, a través del tratamiento de Dios por medio de su palabra a nuestra vida. Hoy vamos a hablar del servicio en la obra de Dios, ¿sí? Que es el mejor programa de crecimiento. No hay otra manera a través de la cual nosotros podamos crecer, a través de la cual nosotros podamos avanzar en la vida cristiana, si no es en el servicio. Entonces no hay un mejor método, no hay una mejor rutina, digámoslo así, de entrenamiento, de ejercicio que nos dé crecimiento y desarrollo en la vida cristiana como el servir a Dios en la obra. Servir a Dios en la obra, lo que llama la Biblia la gran comisión. Hay en la Biblia una gran comisión, o un mandato superior, un mandato supremo, como usted lo quiera llamar. Y fue la función que el Señor Jesucristo asignó a sus discípulos y asignó a la iglesia, porque no solamente fue a los discípulos, no fue solamente a sus 12 discípulos, sino a todos aquellos que creemos en Él, que llegaríamos a creer en Él. Y ese mandato lo encontramos allí en Mateo 28. Mateo 28 hay un mandato supremo al cual nosotros no podemos eludir, no podemos ignorar, no podemos dejar a un lado, no podemos omitir en ningún momento. Usted y yo estamos llamados a crecer y a servir, ¿cierto? Es muy importante que nosotros aprendamos obediencia, que nosotros aprendamos sumisión, que nosotros aprendamos que no podemos quedarnos simplemente en una actitud contemplativa en la vida cristiana. La vida cristiana denota acción. Jesucristo no se quedó estancado en una etapa de su vida. Él alcanzó la madurez. Él alcanzó y aprendió, desarrolló obediencia. Y la obediencia se aprende en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, como lo vemos allí en la palabra del Señor. Entonces, si vamos al Evangelio de Mateo,
que es el primer libro de la Biblia. Tenemos que aprender a ir a ubicándonos en la Biblia. Es muy importante porque la Biblia es el manual de vida y debemos conocer, familiarizarnos cada día con este manual de vida. Entonces Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. En su capítulo 28 dice allí la palabra del Señor, ya al final de este versículo, de este capítulo, nos habla de un título allí que habla de la gran comisión. La gran comisión. Es un gran mandato, es un mandato superior. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En estos 4 versículos finales del libro de Mateo, aquí del capítulo 28, está implícita una delegación, una comisión que el Señor Jesucristo deja a todos aquellos que nos consideramos discípulos de Él. ¿Sí? Y Él dice toda autoridad, toda potestad. Recuerde que Él recibió toda autoridad al obedecer al Padre, al morir en la cruz, al resucitar, al derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Él se humilló porque se hizo hombre. Él se humilló porque murió en la más horrenda muerte, la vida de ese tiempo, que era la muerte de la cruz. Se humilló hasta lo sumo, ¿sí? Siendo igual a Dios, no se aferró, se despojó a sí mismo, se hizo hombre, y estando en la condición de hombre se hizo obediente, se hizo humilde, se hizo siervo, y en la condición de siervo se humilló más aún hasta la misma muerte. Y no cualquier muerte, la muerte de la cruz, la muerte más horrenda. Y él se humilló. Dice, Dios lo exaltó y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Al resucitar, él fue exaltado. Entonces dice, Jesús se acercó y le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo autoridad en el cielo y en la tierra. Y como yo tengo autoridad en el cielo y en la tierra, les doy la orden. Id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Se da cuenta que son todas las naciones que tienen que ser impactadas con el mensaje del Evangelio, con el mensaje de salvación. Luego, esa gran comisión no se ha cumplido en su totalidad. No se ha cumplido a cabalidad. Sí, pensamos que sí, ya todo el mundo escucha, ya todo el mundo sabe de Dios. No. Hay lugares en el mundo donde la palabra del Señor no ha llegado, el Evangelio no ha llegado. Por eso es importante entender esta tarea, entender esta misión. ¿Sí? Y entonces dije, por tanto, vayan, hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, allí habla del bautismo. ¿Sí? Recordemos que bautismo es identificación. Es una confesión pública de mi fe en Jesucristo. Y es un acto donde yo me estoy confesando públicamente mi fe en Jesucristo. Y estoy admitiendo de que me identifico con Él, tanto en la muerte como en la resurrección. Me identifico con Él en la muerte para morir al pecado, para morir al pasado, para morir al viejo hombre.
y me identifico con Cristo resucitado para una vida nueva, para una vida de poder. Entonces dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Todos los principios, mire, todos los principios consignados aquí en la palabra del Señor son transferibles. Lo que usted sabe del Evangelio, lo que usted sabe de la palabra del Señor, usted lo puede transferir a otros. Usted lo puede compartir a otros. ¿Sí? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y algo muy importante, finalmente dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Luego, Él nos envía a cumplir la gran comisión, pero dice, no están solos. Recordemos que en San Juan 14 Él estaba orando al Padre para que enviara otro consolador, para que enviara al Espíritu Santo. Entonces, en la gran comisión es una tarea que el Espíritu Santo dirige y el Espíritu Santo ejecuta a través de cristianos, a través de creyentes dispuestos. Luego es el Espíritu Santo el que nos llena a nosotros, el que nos empodera, ¿cierto? Y por eso allí en San Juan 14, Él da la promesa del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y entonces da la promesa al Padre, ¿sí? Da la promesa de que el Espíritu Santo vendrá. Y por eso les dio la orden, ¿cierto?, que se quedaran en Jerusalén. Sí, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto, cuando el Señor ascendió al cielo, para que sean investidos de lo alto. Y ese cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo se cumplió el día de Pentecostés, cuando celebraban la fiesta del Pentecostés allí en Jerusalén. Dice que estaban reunidos todos juntos y unánimes en un lugar llamado el aposento alto. Y allí de repente vino un estruendo del cielo como de viento recio que llenó toda la casa donde estaban 120 personas. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y a partir de allí comienza la predicación. Allí se dio origen a la gran comisión. El cumplimiento de la gran comisión comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar todos los discípulos, toda la gente que estaba allí, 120 que habían reunidos, a hablar en otro lenguaje, en otros idiomas. De tal manera que la gente que había convergido allí a Jerusalén por ese tiempo, a la celebración de la fiesta del Pentecostés, todos escucharon el mensaje en su propio idioma. Era como si hubiese traductores, intérpretes, que hacían entender a la gente, pero era el Espíritu Santo que había derramado ese don maravilloso de las lenguas, de la interpretación, ¿cierto? La habilidad y la capacidad de hablar en otros lenguajes. Entonces, la herramienta más importante, si pudiéramos llamarla así, con toda reverencia hacia el Espíritu Santo, porque Él es Dios mismo, la herramienta más valiosa para el cumplimiento de la gran comisión es el Espíritu Santo. Por eso hablábamos ayer de la importancia de la llenura, de la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, no hay mejor método de crecimiento en el desarrollo personal que servir a Dios en su obra, en el cumplimiento de la gran comisión. Y él comienza diciendo,
hagan discípulos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Eso habla de un proceso de avance, de crecimiento, un avance progresivo. Todo tiene que comenzar en nuestro entorno más cercano, más próximo. Allí tiene que comenzar nuestra función. ¿Y cuál es su entorno más próximo? Su casa, su familia. Ese es su entorno. Allí es donde tiene que comenzar la tarea. ¿Sí? Y es allí, lastimosamente, donde muchos se desalientan, se desaniman. Primero porque tienen miedo, tienen temor, porque no se sienten seguros, porque no se sienten capacitados, porque las personas más críticas son las personas que tenemos más cerca, las que conviven con nosotros. ¿Sí? Quizá afuera usted puede aparentar muchas cosas, pero en su casa sí le conocen a usted sus pisadas, le conocen a usted sus ronquidos, le conocen a usted de qué pata está cojeando, ¿sí? De qué pie es que usted cojea, ¿sí? Entonces, por eso mucha gente se desanima y se desalienta en cuanto al servicio a Dios y prefieren pasar como cristianos de la secreta, discípulos de la secreta, que todo el mundo se da cuenta que son cristianos menos en su casa, ¿sí? Porque guardan, ¿cierto?, una apariencia, simplemente afuera. Entonces, sirviendo a Dios, Él nos hace competentes, Él nos capacita para desafíos que tiene para nosotros. Por eso Él les dice a sus discípulos, no se vayan todavía, porque ellos, al darse cuenta, recuerde que ellos estaban apesadumbrados, entristecidos porque Jesús, su maestro, había muerto. Y cuando Él se aparece a ellos y le ven y les muestra las manos y los pies, ellos, para eso fue una confirmación impresionante, de tal manera que ellos querían salir por el mundo a llevar el mensaje, ¿sí? Porque estaban ya plenamente convencidos, como el caso de Tomás, que le contaron que habían visto al Señor y dijo, si yo no lo veo, si yo no veo, yo no creo, si yo no meto mi mano en sus heridas, yo no creo. Y el Señor se aparece y le muestra, mete tu mano aquí en mis manos y tu mano en mi costado. Y entonces ellos querían salir ya a comerse el mundo con el mensaje. Pero Él le dijo, todavía no es tiempo, quédense en Jerusalén. Esperen que reciban al Espíritu Santo, que reciban el poder, que reciban la capacitación, que reciban la autoridad. Entonces, cuando servimos a Dios, Él nos hace competentes, Él nos capacita, Él nos implementa, Él nos equipa, ¿sí? Y qué mejor capacitación y qué mejor poder que el Espíritu Santo, que el del Espíritu Santo. Al servir a Dios, Él nos capacita con sus dones espirituales, y nos da también nos da para que desarrollemos los talentos y las habilidades, y nos vemos haciendo cosas extraordinarias que jamás nos alcanzamos a imaginar que haríamos, que nunca nos imaginaríamos que estaríamos en lugares hablando con gente que no nos pasaba por la cabeza estar en lugares, en países, en ciudades, ¿sí? Nosotros, mi esposa y yo, hemos podido experimentar esto. Cuando comenzamos nuestro caminar con Cristo hace unos 32 años, 33 años atrás, nunca nos imaginamos llegar a lugares, llegar a hablar con gente, llegar a estar predicando la palabra del Señor. No nos alcanzamos a imaginar, porque llegamos a los pies de Cristo, llegamos a la vida cristiana, no con la ilusión o con la mentalidad de ser pastores, de ser misioneros en diferentes lugares, ¿no? Eso no pasaba por nuestra cabeza, porque llegamos fue necesitados, llegamos
heridos, llegamos vacíos, llegamos con muchos conflictos, con muchas traumas, con muchas necesidades. Pero es en el caminar con el Señor, ese es el proceso teoterápico, el proceso de sanidad, ¿cierto?, que Él operó en nuestra vida, de libertad que Él operó en nuestra vida, fue la que nos fue llevando ¿a qué? A querer compartir con otros nuestra experiencia, a querer compartir con otros la bendición de conocerle a Él. Y entre más temprano usted lo haga, mucho mejor. Entre más temprano usted comparta de su fe con otras personas, usted va a ser el beneficiado. Muchas personas no crecen. ¿Por qué? No tienen crecimiento progresivo ni sostenido. ¿Por qué? Porque no se ejercitan, porque no sirven, porque no, los miedos pesan más, los temores pesan más, el temor al hombre, el miedo al rechazo, el miedo a que se burlen de usted. Y por eso hay que capacitarse, muy importante capacitarse. Por eso es muy importante adiestrarse, para que usted sea más efectivo en su mensaje. Entonces, Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Es en Cristo que nosotros podemos hacer todas las cosas. Entonces, cuando dice todo lo podemos en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, usted y yo debe tener en cuenta esto, que no es su capacidad, no es su fuerza, es el Espíritu Santo operando en nuestra vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, para que usted no se quede frenado porque es que usted tuvo un pasado terrible, porque usted tuvo un pasado muy lamentable. No, recuerdemos que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas y Él ya nos perdonó. La sangre de Cristo nos lavó. Usted es una nueva persona. Recuerde que el enemigo usa el pasado suyo para frenarle, para impedirle que usted hable con autoridad. ¿Sí? Recordemos que el Señor ya derramó su sangre. El Señor no se acuerda de nuestros pecados. Dice, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré. ¿Sí? Así que usted debe tener esa libertad de saber de que no hay culpa, de que ya no hay quien le condene. Entonces, cuando estamos libres de culpa y de condena, eso nos da autoridad. ¿Sí? Y de pronto se va a aparecer personas usadas por el enemigo que van a querer enrostrarle su pasado. Pero usted no se puede olvidar de la sangre de Jesucristo que limpió completamente el pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted lo recibió en su corazón. Entonces, por eso usted tiene que entender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Sí? En 2 de Corintios, en el capítulo 3, en el verso 3:5, dice la palabra del Señor, versículo 5, perdón. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Sí? Entonces mire lo que el apóstol Pablo nos exhorta aquí a través de su palabra. Nos llama a ser ministros de ese nuevo pacto, ministros de un nuevo pacto. Y dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas del Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, el corazón.
Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, y el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿Sí? Y ahí está el ministerio, el encargo, la comisión, y dice que nuestra competencia proviene de Dios. Por eso es importante este tema que estamos hablando del crecimiento espiritual. Él es el que nos hace competentes, y nuestra competencia proviene de Él, no de mi experiencia, no de mi elocuencia, no de mis capacidades, no. Él es el que nos capacita. Él es el que nos hace competentes. El Espíritu Santo está allí trabajando en nosotros para que podamos cumplir con eficacia esa gran comisión. En Primera de Corintios, capítulo 15, dice aquí la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58, ya casi al final, nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Así que, amada familia, ahí está. Cómo el Señor nos invita al crecimiento, nos invita a servir, a poner en obra, a poner en práctica lo aprendido. La necesidad del mundo es muy grande. Usted no necesita ir al otro lado, no necesita irse a otro continente, al África, para llevar el mensaje. Recuerde que todo comienza en Jerusalén. Jerusalén es el entorno más cercano, su casa, su familia, sus amigos, y ahí va extendiendo su círculo, sus amigos, sus conocidos, sus vecinos, su barrio, su ciudad, pactar la ciudad con el mensaje, su país, ¿sí? Y luego ya el mundo. El mundo tiene que ser nuestro enfoque. El mundo para Cristo. La sangre de Jesucristo es suficientemente poderosa para perdonar el pecado de toda la humanidad. Y ese es el mensaje poderoso. Y por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Así que de esta manera vemos estos maravillosos elementos, aspectos que nos van a llevar al crecimiento espiritual hacia la madurez espiritual. Entonces, cada día tenemos la oportunidad, cada mes que comenzamos, cada año que comenzamos, tenemos la oportunidad de crecimiento y mejorar en todos los aspectos de nuestra vida. Estamos llamados a ser mejores cada día. Recuerde que nuestro referente por excelencia es el Señor Jesucristo. Y la vida cristiana se trata de ser como Él, de imitarle a Él, de seguir su ejemplo. ¿Sí? Entonces debemos enfocarnos en esos factores que nos llevan al crecimiento, siendo firmes y constantes, siendo firmes y perseverantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Estamos llamados a crecer cada día. ¿Por qué? ¿Cuál es la meta? Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, la estatura y la plenitud de Jesucristo. Estamos convencidos que Dios nos tiene para cosas bien importantes, bien grandes, ¿sí? Pero debemos disponer nuestro corazón a hacer su voluntad, a dejarnos guiar por Él, a dejarnos ministrar por Él, a dejarnos sanar por Él y a dejarnos usar por Él. Él nos quiere usar. Allí donde usted se encuentra, allí es el lugar donde usted está llamado a impactar
a su entorno con el mensaje. Nosotros tenemos que entender que debemos ser renovados cada día. La Biblia nos habla del odre, los odres, ¿sí? Como odres nuevos, Él va a derramar sobre nuestra vida su vino nuevo. ¿Sí? Dice que nadie echa vino nuevo en odre viejo, porque el odre se va a romper y se va a perder el vino. El vino nuevo en odre nuevo tiene que echarse, ¿sí? Tiene que derramarse. Entonces, si nosotros como odres, el odre es como una vasija, como un recipiente de cuero donde se depositaba el vino, y si ese odre estaba viejo, se agrietaba. Y entonces cuando derramaban el vino nuevo, que tiene más fuerte, entonces el vino se va a perder. Igual nosotros somos odres que tenemos que renovarnos cada día. Tenemos que ser sanos cada día. Entonces, como esos odres nuevos, Él va a derramar cada día sobre nosotros el vino nuevo. La unción que nos habilita, que nos capacita para hacer su obra, para crecer. Y de esa manera dar testimonio al mundo de su gran amor y de su gran poder. Amado Padre, te damos muchas gracias por permitirnos, bendito Señor, compartir con tus hijos este proceso, Señor, de crecimiento constante y continuo al cual tú nos llamas. Gracias, Dios, por servirte, Señor, de nosotros, por habernos sacado de una mala manera de vivir, por sanar, Señor, nuestras heridas, por habilitarnos y capacitarnos, Señor, por empoderarnos, Señor, con tu Santo Espíritu. Gracias, Dios, por la alegría, Señor, de saber de que somos hechura tuya, Señor, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él, para que viviéramos en él. Gracias, Dios, por las personas que tú has usado para mi crecimiento, que tú has usado, Señor, para compartirme, Señor, las verdades, los principios, que me han dado, Señor, ejemplo, que me han guiado, Señor, que me han exhortado. Asimismo estamos llamados todos a llevar el mensaje, de salvación. Gracias, Espíritu Santo. Capacítanos cada día, Señor. Impleméntanos cada día, Señor. Y permítenos, Dios del cielo, ser útiles, instrumentos útiles en tus manos, Señor. Para tu gloria y para tu honra, Señor. Para que el mundo crea, Señor, en ti, Señor, por nuestra palabra. Así, Señor, oh Dios del cielo, te damos gracias, Dios, por este proceso maravilloso de mejoramiento continuo, de crecimiento espiritual, Señor, al cual tú nos llamas, nos invitas cada día, para que tu nombre, Señor, sea conocido en todo lugar donde nosotros vayamos. Que seamos portadores, Señor, de tu gracia, de tu gloria, Señor. Portadores de tu gloria. Portadores de las buenas nuevas, Señor, de salvación. En estos tiempos tan difíciles que vive el mundo, el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio tiene que retumbar con más fuerza. Por eso despierta, Señor, el espíritu de tu pueblo, de tus hijos, de los discípulos, de los creyentes, Dios del cielo, a impactar el mundo, Señor, siendo conscientes de que somos luminares en medio del mundo de oscuridad. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Una luz no se pone debajo de la mesa, se pone encima para que alumbre a todos los que están en casa. Así pues brille vuestra luz en medio de un mundo de oscuridad.
Gracias te damos, Dios del cielo. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos en este día. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Feliz día. Hola, hoy quiero invitarte de una manera muy especial a descubrir mi nuevo libro, El vacío de tenerlo todo, encontrando plenitud en Dios más allá del éxito y las posesiones. Este libro nace de una realidad que todos enfrentamos. Podemos tener logros, bienes, reconocimiento, fama, pero aún así sentir un vacío en lo más profundo del corazón. Y a través del estudio del libro de Eclesiastés, reflexionamos juntos sobre esa búsqueda insaciable del ser humano y encontramos la respuesta con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos hace comprender esta verdad, que la verdadera plenitud solo se halla en Dios. Por eso hoy te animo a que adquieras tu libro y permitas que estas páginas sean un viaje de sanidad, revelación y esperanza. No se trata de tenerlo todo, sino de tener aquel que lo llena todo, Jesucristo. Por eso no te pierdas esta oportunidad. Consigue tu libro El vacío de tenerlo todo en las tiendas de Amazon y deja que Dios transforme tu manera de ver la vida. Dios te bendiga.